Todos conocen al político, pero pocos conocen a la persona, porque detrás del poder también hay humanidad. Soy Paula Nocua y esto es Detrás del Poder. Bienvenidos a Detrás del Poder. Aquí conocemos a la persona que existe detrás del cargo. En esta ocasión estamos con un hombre que es muy conocido en la política. Es el menor de 7 hijos y además de eso es exdirector de tránsito de Bucaramanga. Muy conocido en la ciudad. Carlos Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, de alguna forma te conocen a ti entrando ya en materia como el Barbas, pero cuando tú eras niño, ¿cómo te decían? ¿Tenían algún apodo en particular? ¿Te decían Me de alguna decían manera? gordo, porque era gordo. Te decían gordo. ¿Eran qué? ¿Tus amigos del colegio? Sí, digamos, en el colegio me decían gordo y en el barrio, digamos, todos tenemos un apodo. Yo era Quique porque yo me llamo Carlos Enrique. Entonces, Eras ese era mi Quique. apodo, sí. Bueno, y esa infancia, tú naces y sales del barrio Bucaramanga. Cuéntame un poco de esa infancia que viviste en ese barrio. Fue una infancia muy bonita, muy alegre. Mis papás se preocuparon mucho por darnos cariño y fui muy feliz, fui muy feliz. En esa infancia eres el menor de 7 hermanos, una familia bastante grande, Sí, numerosa. afortunado porque al ser el menor de 7 hermanos era un poquito el consentido de la casa. El consentido de la casa por tu mamá, por tu papá, o Sí, como... sí, por los dos. Y pues ya mis hermanos habían abierto un camino, mis papás también cuando yo llegué, entonces se me abrieron unas oportunidades que de pronto mis hermanos no tuvieron y pues Sí. eso también me ha ayudado mucho en la vida. Doña Isabel, tengo entendido, tu mamá era aseadora de un jardín infantil, ¿verdad? Y tu papá, don Efraín, era vendedor, digamos que ambulante, se podría considerar, de caramelos. Esta es una historia muy profunda. ¿Tú qué aprendiste de ellos cuando ellos ejercían, digamos que estas labores? Bueno, primero comí muchos caramelos cuando niño. Pues de los dos aprendí el trabajo duro, eh, a ser leal, a ser sobre todo buena persona. Ellos siempre se preocuparon por que fuéramos buenas personas y me imprimieron muchos de los valores que ellos traían de pueblo. Ellos venían de pueblo de Barichara y, y fue una combinación muy bonita. Digamos, tuve la oportunidad de compartir desde muy niño mi niñez también en un espacio educativo, en un jardín infantil. Ahí estuve ayudándole a mi mamá desde los 4 años hasta los 17 años que se jubiló. Y eso también marcó mi pasión por el estudio, porque hablaba muchas ocasiones con profesoras y entendí el poder que puede tener la educación y eso me abrió muchas puertas. ¿Qué aprendiste acompañando a tu mamá allá en esos espacios? Bueno, primero hacer buen aseo. Buen aseo, sí, sí. Soy muy bueno haciendo aseo. Eh, Me di cuenta, digamos, siempre las profesoras del jardín me decían lo importante que era estudiar. Mi mamá me lo recalcaba absolutamente todos los días de mi vida. Y como estaba siempre yendo a un colegio, pues aprendí que si uno se esfuerza y estudia, no necesariamente que sea inteligente, sino que si uno es persistente puede llegar a obtener cosas en la vida y sobre todo los que venimos de sectores populares en donde a veces la educación es el único mecanismo para poder llegar adelante, ¿no? Es decir, tu mamá implantó en ti esa semillita de pronto de este tema de la educación, de la disciplina, de la perseverancia, al igual tu papá haciendo una imagen bastante importante en tu vida. ¿Y esto crees que fue como lo que te dio como esas bases para el tema educativo que es como tan importante para ti? Sí, sobre todo porque yo venía de una familia digamos, donde tenía 6 hermanos, ninguno habían tenido la oportunidad real de poder estudiar. Y por un lado tenía mis hermanos que me decían, oiga, usted va en coche, como decimos, porque puede estudiar, nosotros no pudimos estudiar, uno. Entonces, entender que yo tenía una oportunidad que ellos no tuvieron. Y dos, entender el gran sacrificio que estaban haciendo mis papás. A todos mis hermanos les tocó trabajar desde jóvenes o desde niños y a mí me estaban dando la oportunidad. Entonces, ese esfuerzo, yo creo, y además todos los días mis papás me decían, estudie, que si estudia va a salir adelante.
Y pues yo me creí el cuento y estudié y yo creo que esa ha sido la puerta para los logros que muchas personas obtienen en la vida, ¿no? Estudiaste en el Damaso Zapata, en el famoso Damaso Zapata, donde allí entró ese amor tuyo por el tema de las pesas, ¿verdad? Es una historia chistosa. Digamos, yo desde pequeño era gordito y siempre me preocupé de pronto por intentar hacer deporte. En un tiempo troté, no era muy bueno para trotar. Un amigo mío que era todavía más gordito entró al equipo de pesas y me dijo, oiga, ¿por qué no se mete al equipo de pesas? Uno, porque nos ponen 10 en la nota de educación física. Eso, claro, eso sí vale la Dos, pena porque no ir. tiene que correr. Sí. Yo era muy malo para correr. Y tres, porque hay la oportunidad, digamos, de ejercitarse. Entré al equipo de pesas, me fue muy bien y ahí duré todo el bachillerato, duré eso es que desde los 11 años hasta los 16, todo el bachillerato, desde segundo bachillerato, desde séptimo hasta 11. Y fue muy bonito porque también me dio disciplina, una gran disciplina de entrenar, de ser juicioso, de cuidarse y eso también le ayuda a uno en la vida, ¿no? El deporte tiene eso, trae consigo disciplina y esto es muy valioso. Pero digamos dentro de lo que tú lograste vivir en esa época o en esa situación, digamos que encontrarse con la realidad de una familia humilde, de un barrio humilde de Bucaramanga, digamos que cuál fue ese momento más crítico quizá para ustedes como familia o en donde tú te diste cuenta que de pronto en tu familia le costaba mucho, le costaba el doble o mucho más que de pronto otras personas que tenían más privilegios. ¿En qué momento te diste cuenta de esta diferencia? Pues en el mismo colegio, porque digamos, al ser un muy buen colegio, no solamente las personas de sectores populares querían estudiar allá. Entonces yo estudiaba, o sea, yo el hijo de una aseadora estudiaba, por ejemplo, con un gerente de banco, eh, con gente que vivía en Cabecera, otros en El Prado, otros en San Alonso. Entonces, se da uno cuenta de las diferencias, ¿no? La gente cómo iba vestida, el maletín que llevaba, los zapatos. Digamos, en la reunión de padres, cuando llegaban los padres, mi papá, Sí. por ejemplo, mientras mis amigos, el papá llegaba en un carro último modelo, mi papá llegaba con la cajita de venderle, la dejaba ahí, iba a mi reunión. Entonces, Entraba a la claro, reunión, atendía y cla- luego seguía otra vez con claro, su y después se trabajo. iba a vender caramelos. Entonces, uno decía, pucha, o sea, somos diferentes y por más que sea eso, le pega a uno cuando niño, ¿no? Gracias a Dios tuve unos muy buenos amigos. Eh, Me parece terrible, por ejemplo, el bullying que hacen en algunos colegios. Yo no lo viví por no ser, digamos, no tener plata, no lo viví. Y creo que esos valores son los que hay que inculcar también en el tema educativo, que no haya, a pesar de las diferencias, todos somos iguales en un entorno educativo. Y yo no viví esa discriminación. Entonces fue, a la vez, digamos, era un poco, lo volvía a una a la realidad de su entorno social, lo comparaba con las otras personas, pero a la vez le daba la tranquilidad de que tenía amigos que no lo juzgaban por su condición social. ¿Tú crees que todas estas situaciones y estos golpes de pronto en realidad un poco, consideras que esa fue tu gasolina de alguna manera? Mi mamá me hizo un muy buen lavado de cerebro y me decía todos los días lo de estudiar, 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 y además me decía, usted puede. Todos los días me decía, usted puede, no importa, usted puede. Ese era también Claro, me decía, tu uy, mamá, familia, tengo tus problemas con papás. esto, no importa, usted puede. Entonces, siempre había esa voz de aliento y yo salía a estudiar, no era el más brillante, no era el que tenía más recursos, pero sí era uno de los que tenía más ganas de aprender. Y esta voz de los padres creo que es tan fundamental que mira de pronto el resultado. Tú entraste a la UIS, entraste becado. Digamos que también hay una serie de eventos afortunados. Salí del tecnológico, pues era de estrato 1. Sí. Yo me pagué mi universidad porque pagaba 30.000 pesos el semestre. Dios mío, en ese momento. Entonces era muy barato y era la única oportunidad. Yo realmente quería estudiar arquitectura. ¿Por qué? Porque yo salí de dibujante técnico. El colegio tenía especialidades y salió uno con, digamos, con el título. Yo salí dibujante técnico. Entonces yo hacía maquetas, hacía planos,
salíamos con buena formación y yo quería ser arquitecto. Llegué y le dije a mis papás, papá, yo quiero estudiar arquitectura. Y me dijeron, ¿en dónde lo puedes estudiar? Yo le dije, no, hay una universidad que se llama la Tomás. Muy buena suerte. ¿Qué quiere estudiar? Me dijeron, obvio, obvio que no podía estudiar. El semestre valía, no sé, 1,5 millones en ese tiempo. En esa época que era. Entonces dije, bueno, mi segunda opción es entrar en la UIS y lo lógico era, si no quería ser arquitecto, era ingeniero. Y pues entré y fue, digamos, muy buen camino el que tomé. Muy buen. Creo que no hubiera sido buen arquitecto. No, No. Te sientes bien con la Claro, lo mío era la Y ingeniería. mira que te trajo ya a lo que eres hoy, ¿no? Y Claro. de alguna forma, ¿cómo de pronto el llegar a una ciudad, en una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, cómo fue ese impacto, ese golpe de sentarte por primera vez en uno de estos salones con gente del inglés? No sé si hablas inglés y cómo hacías para charlar allá con eso. Claro, digamos, ahí hubo un camino, yo me gradué y por eso digo que mi mamá me hizo un lavado de cerebro y ahí entendí yo también el poder que pueden tener los padres sobre uno, ¿no? Lo pueden o impulsar o un mal padre que siempre le esté diciendo al hijo que es lo peor, que no hace nada bien. A mí me decían, usted puede, yo terminando la universidad yo quiero estudiar más, o sea, yo quiero llegar al nivel máximo que podría estar estudiando. Entonces empecé en un doctorado. Entonces, miré todos los programas de doctorado del mundo. Todas las opciones, vi por dónde era mejor. Yo me gradué, hice proyecto en transporte público y desde ahí empecé. Entonces, claro, busqué opciones y en ese tiempo habían montado el primer como gran centro de transporte público en Chile, que agrupaba las mejores universidades del mundo y me propuse llegar allá y pues ese fue como el camino que tomé. Parte de mi estudio lo hice en MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, que es como la universidad número 1 en ingeniería en el mundo, y ahí sí hubo un problema de la barrera, entonces me preparé antes de irme, presenté todos mis exámenes, mis entrevistas y me boté al agua. Claro. La carrera, sí. ¿Y de allá qué anécdota tienes de pronto? Wow, o sea, es una de las épocas más impresionantes que viví en la vida. O sea, estaba en esa universidad estudié el top 5 de estudiantes del mundo. O sea, de todos los estudiantes que se presentan solo pasa el 5%. Entonces estaba con gente muy brillante, o sea, entre los mejores. Entre hindúes, chinos, habíamos hispanos, el nivel de competitividad es absurdo. Allá la discriminación no se da por la plata, se da por la inteligencia. Entonces, un reto grande, pero aprendí muchísimo, hice muchos contactos, pude, digamos, parte de mi investigación la pude desarrollar allá con uno de los mejores profesores en mi área de transporte y me abrió muchísimas puertas. Volví a Chile, terminé mi investigación, me gradué y me reclutó la empresa de transporte público más grande de Chile, de Santiago, y entré a ser jefe de investigación. Entonces trabajé en Chile, yo estuve allá viviendo 8 años en Chile. Hice una carrera muy interesante en temas de transporte. Logramos desarrollar el primer proyecto de buses eléctricos, que ahorita, digamos, se ve en muchas ciudades como Bogotá, pero hicimos el primer proyecto fuera de China, fue el emblemático a nivel mundial, nos ganamos el premio mundial. Implementamos la política pública, trabajé con el Ministerio de Transporte, hice investigación con el que acabó de ser ministro de Transporte de Chile, Boric. Estuve allá varios años y después decidí retornar a mi país en el 2019. ¿Volviste entonces a Bucaramanga, a Colombia? No, yo volví a Bogotá. ¿Volviste a Bogotá? Bogotá, allá me enrolé con una firma consultora y estuve trabajando en 3 proyectos también emblemáticos.
el inicio de la primera línea del metro, el Regiotran de Occidente y Regiotran del Norte, que son como los trenes de cercanía. Uno ya, digamos, va a estar en operación, la primera línea también. Estuve allá trabajando aproximadamente 2 años. Bueno, y llegas a Bucaramanga, ya aterrizamos en Bucaramanga, te conviertes en el director de tránsito. Inicialmente alguien me dijo, oiga, están buscando un director de tránsito. Yo dije, no porque pues estoy trabajando con ministerios en Latinoamérica, pero después dije, ¿por qué? Porque yo, recuerden el lavado de cerebro que me hizo mi mamá. El lavado de cerebro, el lavado de cerebro de mi mamá realmente no era un tema, era un tema de siempre trate de aprender. Sí. Por eso yo he trabajado en proyectos, porque termina un proyecto y cuando comienza otro proyecto inicia un nuevo problema. Y de pronto, en medio de eso, tiene que aprender. La oportunidad de entrar a la dirección de tránsito era una posibilidad grande de aprender de administración pública y de manejar un equipo grande, 400 personas, entender qué era la contratación pública, la gestión, y además había un elemento muy interesante, que era, yo siempre le hablaba a los ministros o a los alcaldes y les daba consejos, y muchas veces ellos no hacían lo que tenían que hacer desde el punto de vista técnico. Ahora yo tenía la opción de implementar todo lo que había aprendido, implementar con las restricciones económicas y de tiempo, lo podía hacer a menor escala en mi ciudad, ¿no? Desde ese momento hasta ahora ha sido un camino de aprendizaje. O sea, fue muy buena decisión, porque digamos, en el área de consultoría ya siento yo que agotado, igual sigo viviendo de mi consultoría, pero ya había agotado un camino de aprendizaje, y en este lado todos los días aprendí algo. Aprendí a cómo trabajar con los ciudadanos, a implementar proyectos y hacerlos reales. Fue muy bonito. Todos los días aprendemos algo nuevo, y hay algo muy curioso, y es que cuando tú llegaste a la dirección de tránsito, te convertiste en un personaje de alguna manera, por tu barba. Incluso recuerdo mucho que vi un video donde en un Halloween hace un par de años se disfrazaron varias personas jóvenes en particular de ti, como con un chaleco, porque te veían en las calles. Nunca se había visto un director de tránsito en la calle asumiendo los operativos, dando instrucciones a la gente. Entonces creo que ese personaje que pudiste como asumir en este caso se convirtió en un emblema para la ciudad y empezaste a sonar como Carlos Bueno. Entonces cuéntame, ¿qué hay detrás del Barbas, o lo que se conoce detrás del Barbas? Yo llegué a la dirección de tránsito y abordé el tema como lo hubiera hecho en cualquier proyecto de consultoría. Entonces me senté, hice un diagnóstico de la situación y planteé una estrategia. ¿Cuál era el problema de Bucaramanga? El problema de Bucaramanga había 2 elementos. Nadie creía en la autoridad, no la respetaban, los agentes de tránsito nadie los respetaba, y eso hacía que la gente no respetara las normas de tránsito. Y 2, los agentes de tránsito, como nadie los respetaba, decía yo, ¿para qué me complico la vida? Entonces no ejercían su labor. Habían 2 problemas estructurales ahí. Y eso exigía una estrategia, y la estrategia era salir a la calle y demostrar mediante el ejemplo, uno, a la gente, que hay que respetar las normas, y la ley es para todo el mundo, ¿sí? El rico, el pobre, todos tienen que cumplirla, y yo estaba en la calle tratando de que eso ocurriera. Y 2, demostrarle a la gente de tránsito que si el director sale a la calle a poner un cepo o estar a las 3 de la mañana tratando de coger gente ebria que puede matar a la gente, ellos también tienen que hacer su trabajo, ¿sí? No solamente esperar que se les pague y hacérselos de la vista gorda. ¿Trataste de implantar este ejemplo? Claro, y a mí alguien me decía, oiga, usted, todavía me sigue sonando la frase de, usted fue el primer director de tránsito, y yo decía, ¿y entonces antes qué hacían los directores de tránsito? O sea, en la oficina, y alguien me decía, oiga, sí, ojalá existieran más servidores públicos así. Yo le digo, en la esencia del servidor público es que se crea el cuento de que es servidor público, que le tiene que servir a la gente, pero desafortunadamente en Colombia el servidor público cree que la gente le tiene que servir a él.
que le tienen que decir pleitesía para que le hagan un favor, para que hagan cumplir la ley, para que hagan un control. Entonces, esa dinámica hay que invertirla, ¿no? ¿Cómo tomaron en casa, digamos, saber que eras el nuevo director? ¿Tu papá qué te decía? ¿Tu mamá? Cuando ya hubo la oportunidad, que digamos eso es un dolor que yo tengo, de que mi mamá se sintiera orgullosa de forma, digamos, más tangible del trabajo que yo estaba haciendo, pues mi mamá murió. Entonces, por el lado de mi mamá, digamos, no hubo, hay ese dolor de que ella no se sintiera como orgullosa de que yo hice algo por mi ciudad. Dentro de todo lo que te he escuchado, ¿te impulsó este tema de dar ejemplo, de ayudar de pronto desde tu conocimiento a la ciudad? ¿Eso fue lo que de pronto te impulsó a lanzarte como un candidato en estas elecciones? Sí, ahí hay, digamos, un elemento como de responsabilidad social y además de dar un paso más adelante que solo sentirme impotente. O sea, yo trabajo con tengo muchos amigos ingenieros de la UIS y de otras universidades acá en Bucaramanga que no están en la ciudad y son unas lumbreras, son gente maravillosa, está construyendo las mejores autopistas del mundo, están en Bogotá, están en Costa Rica, están en Medio Oriente y son de acá de Bucaramanga, estudiaron en la UIS y son de barrios populares. Y cuando me reúno a hablar con ellos o hablo, todo el mundo dice, oiga, la ciudad está terrible, y uno dice, oiga, ¿por qué esa gente no está acá contribuyendo a mejorar la ciudad? Pero fue un ejercicio bonito, aprendí también mucho, a hablar más en público, a interactuar con las personas, a oír a las comunidades, a estructurar propuestas, muy chévere. Te sumó muchas cosas chéveres dentro de esto hay un pequeño punto de inflexión, porque mencionaste este 14 de diciembre próximo a Navidad, mientras todo el mundo estaba como pendiente quizá de las elecciones, de la votación, haciendo cuentas, tu papá fallece. Sí, fue como un doble golpe porque pasó la elección, tuvimos los resultados y esa historia es, digamos, mi papá venía un poquito mal de salud y yo le dije, papá, usted me tiene que acompañar, acompáñeme. Usted es, digamos, eh, usted es el que me da consejos, el que me da la fuerza para seguir adelante en este proceso, acompáñeme. Y él en medio, digamos, de su enfermedad me acompañó y pasó la elección y él se fue. Entonces fue como muy, eh, no sé, pues triste perder a mi papá, pero también bonito ver que él se esforzó por estar vivo, yo lo veo así, se esforzó por estar vivo y acompañarme hasta el último momento. O sea, porque a las 5 de la mañana del día siguiente él murió. Mm. ¿Cómo fue, digamos, para ti emocionalmente el perderlo? Pues yo todavía me despierto en la mañana y voy a llamar a mi papá. Entonces, eh, Eso toca mm, mucho. sí, sobre todo que fue muy buen papá. Dentro de eso y te acompañó en todo el proceso Claro, que claro, viviste. claro, claro. En estos temas puede uno perder en cualquier momento el norte de quién es, ¿sí? En medio, digamos, de estos procesos políticos. Y él siempre, digamos, viviendo allá en el barrio Bucaramanga, que seguía en su casa y yo lo iba a visitar y compartía con los vecinos a veces, siempre verlo me hacía recordar de quién era yo. ¿Quién te acompañó en casa? ¿Tu esposa, tus Claro, mi hijos en el esposa ha sido proceso de las maravillosa. elecciones? Eh, ¿Cómo conociste a tu esposa? Digamos, de alguna manera, o- ustedes, digamos que trabajan en el mismo, en la misma línea Sí, pública. sí, fue muy bonito porque ninguno de los dos buscábamos ninguna relación. Fue un encuentro de amigos eh, que poco a poco, digamos, fue mutando con cosas en común. Los dos trabajamos en temas de movilidad. Ella desde el punto de vista, porque es trabajadora social, Ok, súper. y yo desde mi punto de vista ingeniero. Compartimos muchos temas afines, pero más que el tema profesional compartimos la forma de ver la vida, o sea, de trabajar duro, de ser personas íntegras. Tú eres muy, veo en ti como eres muy disciplinado
¿Tu esposa es como tu opuesto, se podría decir? No, es también ¿O la disciplinada y misma cuando, línea? y cuando yo me estoy indisciplinando, Ella es la que te ella marca, me dice, oiga, ¿qué jala pasa? las Que, orejas y es claro, ella. pero de buena forma, ánimo, venga, Como un que usted equipo, puede, apoyándote. claro, y hay admiración mutua. Yo creo que en una relación lo más importante es que haya admiración mutua para que no se pierda, digamos, la chispa y además que haya esa compenetración para salir adelante, ¿no? ¿Cómo es la relación de un ingeniero y una trabajadora social? ¿Cómo llevan ustedes esa relación? O sea, ¿se Pues entienden también nos complementamos que se muchísimo, complementan? muchísimo, muchísimo. Y además los dos tenemos el sentido social. Eh, entonces eso hace que siempre miremos los temas, pues, O sea, son un digamos, combo un combo muy excelente, bueno. muy bueno, Y de sí. ahí nacen tus hijos. ¿Tienes 3 hijos? Pues, digamos, somos la unión de dos familias. Digamos, somos dos personas separadas, los dos tenemos hijos, yo tengo un hijo, ella tiene dos hijos que ahora son hijos míos también. Sí, Y fue una relación muy bonita porque siento que lo más difícil de dos personas que se juntan y que ya tienen hijos es que los hijos se entiendan por ahí. un Y reto. no, Oh, y ha sí. sido, mire, mi hijo encontró el hermano que nunca tuvo, porque claro, el partner, el Se amigo, entendieron muy bien, funcionó. y también figura, mi hijo es como figura un poquito más fuerte con el otro hermano que es menor. Entonces le dice, oiga, ¿qué pasa? Juicioso, haga esto. Entonces ha sido maravilloso. Y También la como otra es que una niña, digamos, maravillosa que se ha convertido en la hermana menor de los dos. luego de todo este proceso que has vivido, para Carlos, bueno, ¿qué viene para ti? Bueno, yo, digamos, terminé mi proceso político, salí a buscar trabajo otra vez. Tú pasando hojas de vida otra Claro, vez, claro, claro. y ese es el trabajo de nosotros los consultores, o sea, pasar hojas de vida y ver qué proyectos hay. Ahora estoy siguiendo trabajando en proyectos, la mayoría de ellos fuera del país, pero sigo, digamos, con la facilidad que te decía, vivo acá y puedo desarrollar los proyectos. Em, Siento que hay una responsabilidad por la marca que yo no creé, sino que creo la ciudadanía. Sí, Porque, digamos, fue como eh, ese personaje que la gente identifica en la calle que me dicen barbas, barbas, ¿qué más, mano? ¿Qué más? esa Eh, cercanía que claro, identificaron ¿qué piensa usted contigo. sobre esto? Oiga, el tema de tráfico acá o el tema de las vías, los proyectos. Entonces siento que en este momento hay una responsabilidad de la cual uno no se puede alejar. ¿Y cuál es la responsabilidad? Hay una responsabilidad de ser un técnico que es de Bucaramanga, que tuvo el privilegio de estudiar fuera y que ahora le tiene que retribuir a la sociedad, que es un problema, digamos, eh, que no se da, o una puerta que no se le abre a todo el mundo, yo te decía, y que a veces los técnicos buenos que hay en la ciudad se quedan callados porque dicen, mi voz no va a ser oída. En este momento, ¿cuál es mi función? Mi función es llamar a todos esos técnicos, gente preparada, que tenemos una voz técnica para poder opinar y tratar de enderezar el rumbo de Bucaramanga. ¿Cómo? Siendo propositivos. Porque uno no es solamente criticar, porque criticar eso no aporta, es decir, oiga, aquí hay algo que puede mejorarse y debería hacerse así. Entonces en ese momento precisamente estoy con un muy buen grupo llamé a todos mis amigos que están fuera o muchos están acá, algunos son profesores universitarios y les dije, oiga hermano, tenemos que tener una visión crítica porque tenemos una responsabilidad social. Es como siempre el que mejores privilegios tuvo, o sea, yo me siento una persona privilegiada, tiene mayor responsabilidad de devolverle a la sociedad, ¿sí? Y ese es, digamos, un poquito el enfoque mío, un enfoque más desde responsabilidad social desde el punto de vista técnico. Ok, habiendo pasado por el poder, Carlos, afrontar estas dos pérdidas importantes para tu vida, ¿qué te quita el sueño a ti a las 2 de la mañana, por ejemplo? Yéndonos un poco más a eso profundo,
¿Qué en este momento a Carlos le quita el sueño? El futuro de mi ciudad y el futuro de mi país. Colombia, los ciudadanos, Bucaramanga y todo, tenemos una capacidad que es desafortunada, que siento que es la capacidad de olvidar. Hoy pasó algo terrible y mañana pasó otra cosa terrible y nos olvidamos y así sucesivamente. Entonces, la gente hay una capacidad de indiferencia, la indiferencia. Tenemos que dejar de ser indiferentes. Y la indiferencia se cura con el conocimiento. Cuando la gente sabe las cosas que se están haciendo mal o que se van a hacer mal, puede reaccionar y por lo menos tratar de que eso no ocurra. Yo creo que esa es la labor fuerte ahora. Quiero que los técnicos demos un paso adelante. Yo hablo con mis amigos y le digo, por favor, siente su posición, porque si usted no la sienta, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a tomar? Claro, claro, claro. Un ciudadano, mi mamá, una mujer que ni siquiera tenía dientes, porque ella no tenía dientes, sí, que no sabe, digamos, de el problema de invertir más los recursos. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo le vamos a pedir a la ciudadanía? Claro. Entonces, ahí hay un problema o una responsabilidad por lo menos de informar y de tratar de apalancar que haya un cambio. ¿Cuál es esa crítica que es la que más te han hecho a lo largo de toda tu carrera, que es como la que más te duele a ti personalmente? O sea, que te digan, Barbas, te critican por este en particular y a ti te duela de pronto por tu historia, por lo que llevas, por tu conocimiento, ¿qué es lo que más te afecta? No sé si que me duela, pero fui criticado durante mucho tiempo como un director de tránsito estaba en la calle y era recurrente. O sea, recurrente es qué hace un director de tránsito, debería estar en la oficina, qué hace un director de tránsito en los controles, qué hace. Entonces, eso habla muy... Eso choca contigo. Claro, y habla muy mal de el deber ser el deber ser de un servidor público. Y de la percepción que tiene. Exactamente, entonces genera preocupación o me choca bastante que las razones técnicas no sean tenidas en cuenta en la ciudad a veces y la desinformación haga que los mismos ciudadanos a veces defiendan situaciones que no deberían ocurrir. Como para ir cerrando ya, yo quiero proponerte como una pequeña dinámica muy, muy cortica. Y te voy a pedir que ahí donde estás, por favor, cierres los ojos, ¿sí? Cierres los ojos, te pongas cómodo. Y quiero que imagines que es una tarde en la noche. Es tardecito, llegas a la casa de tus papás, en el barrio Bucaramanga, tu casa donde siempre llegabas. La puerta está abierta, entras y está doña Isabel y don Efraín sentados en el sillón de siempre. Ellos te miran a la cara y te preguntan algo muy puntual y te dicen, mijo, ¿ha valido la pena todo el esfuerzo? ¿Tú qué le responderías a ellos? Sí, claro que lo ha valido. Claro que lo ha valido y no tomaría un camino diferente al que he tomado. Siento que llevaba una vida más tranquila antes de entrar en este camino, pero siento que me ha conectado con mis raíces y creo que me ha llevado a donde debo estar. En este momento estoy donde debería estar. Bueno, eso es muy profundo, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos, habernos acompañado aquí en Detrás del Poder. Si tienes algún mensaje a los ciudadanos, a quienes nos ven, aprovecha este momento para enviarlo a la cámara. Que nos indignemos más de lo que está pasando en nuestro país y en nuestra ciudad, que seamos más críticos, que seamos propositivos. Un llamado a toda esa gente y todos esos líderes que sienten su voz para que tengamos una mejor Colombia y una mejor ciudad para vivir. Estamos en un punto coyuntural y dentro de 10, 20 años el país y la ciudad va a ser totalmente diferente y no tomamos un rumbo diferente. Carlos, muchas gracias por acompañarnos
Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en este nuevo episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Detrás del Poder. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y en las diferentes plataformas digitales. Y esto fue Detrás del Poder.